¿Será que mis familiares residentes, ciudadanos ilegales o que están en trámites de refugio en los Estados Unidos me pueden afectar mi solicitud de visa de turismo y a mi familia? Mi nombre es Sergio Pardo y con gusto les voy a responder a esa pregunta. La gente maneja muchos mitos al respecto y hago este video para centrarlos un poco más en la realidad y lo tengan en cuenta al hacer sus solicitudes. El que yo tenga familiares en los Estados Unidos que tienen sus documentos en regla, pues en qué tiene que afectarme si ellos han hecho las cosas bien. Por más de que ellos hayan sido ilegales o que se hayan refugiado y ya ahora son residentes o ciudadanos, no tiene por qué afectarme. Ellos están cumpliendo con las normas y son una persona normal que está viviendo en los Estados Unidos. Incluso si se encuentra con una visa de trabajo, con una visa de estudio, mientras esté cumpliendo con las normas del país, pues ¿por qué va a ser un problema para mí? Si nosotros sabemos que ellos planean quedarse sin permiso o hacer algo que no cumple la ley, pues sí pueden ser un problema. El asunto es el siguiente. Nosotros no estamos obligados a decir que tenemos un contacto en Estados Unidos. Muchos de nosotros tenemos familiares allá y no quiere decir que nos veamos con ellos o que siquiera tengamos contacto con ellos. Pero mentir en las solicitudes de visa es un problema. Si yo tengo un hermano en los Estados Unidos, así yo no me hable con él, y en la solicitud de visa digo que no, lo más probable es que el cónsul lo sepa. Muchas veces en la entrevista no me lo va a decir, pero me va a negar mi visa, sabiéndolo. Cuando yo vuelvo e intento la solicitud, vuelve y me sucede. Las veces que yo lo haga y que le siga negando las cosas, pues va a ser un factor de mayor riesgo en mi solicitud. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como asesor? Nombro al familiar que está viviendo en los Estados Unidos e instruyo a la persona para que pueda hablar al respecto. Es mejor hablar al respecto, así le tengamos miedo a no poder hablar y que nos nieguen la visa una y otra vez porque no queremos decirlo. Obviamente es un factor de riesgo el que tengamos familiares sin documentos o incumpliendo alguna norma, pero es mayor riesgo el no decirlo porque no nos da la oportunidad para hablar sobre eso. Ahora, es común que si tenemos familiares cercanos que se encuentran en su proceso de refugio, pues nos nieguen las visas. No es que ellos hayan incumplido la ley, pero pues a veces suelen dilatarle el acceso a los familiares cercanos o un poco más lejanos. Entonces, con eso el mismo consejo. Si vemos que hay que nombrarlo, si el formulario lo pregunta, es mejor decirlo. Existen algunas pequeñas trampas que se pueden hacer al respecto, no me puedo poner a hablar en los videos sobre eso, pero no son muchas y no se puede con todo el mundo. Entonces, en general les digo, digan la verdad. Si quieren preguntarme más al respecto, aquí están mis teléfonos, llámenme, cuéntenme sobre su caso. Ahora, más que una respuesta, esto es un aviso para que ustedes tengan cuidado. Muchas veces ustedes piden la visa con su familia o no piensan en que ustedes piden su visa y sus hermanos también la tienen. Si ustedes violan la ley, si se quedan ilegales o se meten en un problema ya, usan el servicio de educación o de salud y no cumplen con los procedimientos, es muy probable que afecten las visas de su familia. Ese es uno de los motivos más comunes por los que cuando los familiares van a renovar las visas, los citen allá a responder una entrevista o directamente les nieguen la visa. Muchas veces el motivo está en que su hermano, su papá, sus hijos se quedaron ilegales o empezaron un proceso de refugio y al pedir la visa no lo pensaron mejor. Piensan en sí mismos y no piensan en qué tanto pueden afectar a su familia. El que una persona solicite refugio en los Estados Unidos no es nada malo. Realmente esto es un asunto de relaciones internacionales. En todos los países que nos encontramos dentro de la ONU y dentro de estos tratados, pues existe el reconocimiento a los derechos humanos. Si nuestros derechos fundamentales se encuentran vulnerados, nosotros podemos pedir refugio en muchos otros países. El asunto es que cuando nosotros pedimos refugio en los Estados Unidos o en otro país, ese país inmediatamente queda inhabilitado para expulsarnos. Ellos siempre han tenido el derecho para hacerlo,
para darnos la visa o no, para recibirnos o no. Y cuando les solicitamos refugio, casi que los estamos obligando legalmente a recibirnos. Entonces, muchas instituciones, gobiernos, no es un asunto que en general el gobierno de Estados Unidos está en contra de los refugiados, pues muchas partes del proceso se resisten a eso, sienten que lo estamos haciendo por fuerza, pero es nuestro derecho. Así hay muchas acciones en nuestros propios países que pueden percibirse como agresivas, pero son medidas para preservar nuestros derechos. Al solicitar yo refugio, pues entro en un proceso en el que casi que yo estoy en un pleito contra los funcionarios de los Estados Unidos para demostrar que me deben dar un refugio. No es tanto así, pero pues en muchas partes la persona que está refutando nuestro refugio se comporta así, o la institución que tiene nuestra información lo ve así. Es por eso que muchas veces a los cónsules no les gusta que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres estén refugiados. Pero les repito, si nosotros mentimos al respecto, y es claro que ellos lo pueden saber, pues ¿para qué les mentimos si no vamos a poder hablar sobre ese caso? Yo se los digo desde mi experiencia. Lo he hecho muchas veces con madres que quieren ir a ver a sus hijos que están ilegales o refugiados, con esposos que quieren ir a ver a su esposa, con los hermanos, con distintos tipos de familiares y que dicen la verdad y obviamente les insisten mucho sobre el tema y tenemos que pensar en su estabilidad en su país de origen, pero logramos que les den la visa. En muchos casos no podemos estar seguros, no podemos pensar que siempre los cónsules van a tener buen corazón, ellos son personas como nosotros y son sus procedimientos, pero muchas veces lo conseguimos. Y es mejor tener una pequeña oportunidad a no tener ninguna, a nosotros insistir en mentir cuando ellos tienen las cosas en su mano. Como esta pregunta me la hacen es normalmente para decir si nombro o no a mi familiar. Si es un familiar cercano y vemos que es innegable nombrarlo y que el formulario me obliga a nombrarlo, nómbrelo. Si es respecto a su contacto o el lugar donde se queden, no están obligados a nombrar a sus familiares, ni a amigos, ni a nadie. Si no tienen que poner ahí, ponen voy para un hotel por definir, ponen el nombre de la ciudad y listo, no necesitan más. No necesitan buscar el nombre de un hotel o inventarse un evento o conseguirse el amigo de un amigo que ni siquiera conocen. Si conocen a alguien, nómbrenlo. Si tienen un familiar con buena información, nómbrenlo. Si no, no se pongan a eso. Pero les repito, no se pongan a mentir cuando los cónsules puedan saber realmente la información. Al respecto, pues ustedes me pueden llamar, preguntarme, hablarme sobre su familiar y yo les puedo decir específicamente en qué situación se encuentra su vínculo con esa persona y qué tanto le puede afectar. Mi nombre es Sergio Pardo y les deseo feliz día, feliz noche.